7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos lo relevante de la actualidad de este jueves 17 de noviembre. Me gustaría que empezáramos comentando que los republicanos en Estados Unidos al final han conseguido el control de la Cámara Baja del Congreso. Al mismo tiempo que eso se hacía público, la líder demócrata en esa misma Cámara, conocidísima, Nancy Pelosi, ha anunciado que deja la presidencia o el liderazgo de esa mayoría demócrata. Es una mujer que ya tiene su edad, ¿verdad? Y que da la sensación que está dirigiendo su carrera a la recta final de retirada. Y de Estados Unidos tenemos que parar, aunque sea un poquito, sobre Ucrania. Continúa difuso el tema del misil en Polonia. Hay versiones contrapuestas. Ucrania dice que el misil no fue disparado por Ucrania, Rusia dice que tampoco. Los polacos dicen un día una cosa y otra, pero da la sensación de que, siendo que no creen en Polonia que fuera un lanzamiento deliberado contra su territorio, sí da la sensación de que al final se va a consolidar que el misil era de fabricación rusa. En cualquier caso, la buena noticia es que han sabido prorrogar durante 4 meses, 120 días, el acuerdo que permite sacar cereal de los puertos ucranianos. El gobierno de Ucrania ha anunciado que el acuerdo alcanzado en julio con Rusia para la exportación del grano desde puertos ucranianos será prorrogado durante 120 días, si bien ni Moscú ni las partes garantes se han pronunciado al respecto. La iniciativa para el transporte seguro de productos agrícolas en el Mar Negro ha sido extendida 120 días. Así lo ha indicado el ministro de Infraestructura de Ucrania, Alexander Kukrakov. Además, ha asegurado que la decisión acaba de ser tomada en Estambul y ha agregado que Naciones Unidas y Turquía siguen como garantes de esta iniciativa. Las negociaciones se habían intensificado recientemente ante la expiración este sábado del acuerdo vigente. En este sentido, ha desvelado que Kiev había abogado por extender la iniciativa durante al menos un año e incluir el puerto de Mykolaiv, al tiempo que ha hecho hincapié en que Ucrania está a la espera de respuesta. El ministro de Infraestructuras ha destacado que desde la entrada en vigor del acuerdo han sido exportadas más de 11 millones de toneladas de productos a 38 países del mundo. Recordemos que Rusia y Ucrania firmaron el pasado 22 de julio un acuerdo tras la mediación de Turquía y Naciones Unidas para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes, pacto que quedó interrumpido brevemente por las acusaciones de Moscú contra Kiev por supuestas amenazas a la seguridad del corredor. Finalmente, Moscú anunció su vuelta al acuerdo tras citar garantías ucranianas, si bien Kiev negó haber realizado concesiones. Es muy evidente que en España, ahora estamos ya en el recorrido político y social de lo que ocurre en España, los médicos, la profesión médica está molesta, está que fuman en pipa, como diría el castizo, porque a pesar de que haya huelgas que estén conducidas con intereses políticos, etcétera, etcétera, es evidente que el colectivo está quejoso y que habrá que escucharlo. Hoy van a escuchar como algunos sindicatos médicos decían que la línea roja de los médicos y de los sanitarios es la presencia médica. Actuamos con equipos integrados, es decir, no podemos actuar un médico sin enfermera, ni puede actuar una enfermera sin médico y sin un celador o sin el resto de profesionales. Estoy hablando de las 3 categorías que hay en estos centros. Entonces, dar desde ese punto un comienzo a empezar a hablar y a negociar el plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias, que ya he recordado muchas veces que está sin negociar en mesa sectorial desde el año 2007, y con esa visión global poder pensar y hablar bien del modelo, poder hablar de las urgencias extrahospitalarias. La presencia del médico o no, ¿esa es verdaderamente la línea roja? Pues se lo vamos a preguntar a don Tomás Toranzo, que es presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Muy buenas tardes, don Tomás, y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Qué está pasando con los médicos en este país?
Bueno, pues los médicos de este país está pasando que somos un elemento esencial, imprescindible para la prestación de la asistencia sanitaria Ujú. y, bueno, pues ante la carencia de médicos en algunos determinados ámbitos asistenciales, pues se pretende sustituir al médico por otros profesionales y, desde luego, nosotros como profesión, pues es una cosa que denunciamos porque entendemos que es perjudicial para la calidad de la asistencia y además pone en peligro la seguridad de los pacientes. Y sobre todo en los ámbitos de la asistencia urgente, donde posiblemente muchas veces no hay una segunda oportunidad. ¿Cuál es la opinión que tienen los médicos sobre las soluciones telemáticas, sobre la consulta a través de un ordenador? Bueno, la telemedicina y las nuevas tecnologías, desde luego, han venido para quedarse. Lo que pasa es que tienen que tener su justo lugar. Yo no sé qué pasará en el futuro con nuevas aplicaciones, pero en el momento actual, sobre todo en la atención urgente, pensamos que la telemedicina, salvo compartir datos, no puede servir para hacer un diagnóstico, para hacer una exploración y para hacer la asistencia en, ya digo, en patologías tiempo dependientes como son las urgencias. En otros ámbitos asistenciales, como el seguimiento de enfermos crónicos, hospitalizaciones a domicilio, pues desde luego las herramientas que proporciona la telemedicina pues pueden ser de utilidad en algún momento. Pero ya digo, para la asistencia urgente creemos que en este momento no tiene cabida. La asistencia urgente, ¿qué piensa la profesión médica? Parece que algunos están muy revueltos porque les obligan a ofrecer 24 horas de servicio ininterrumpido. Bueno, ese es otro problema distinto. La asistencia sanitaria en España la asistencia del Sistema Nacional de Salud es continuada las 24 horas del día, las 365 días del año. Y la asistencia, entonces, los médicos, tanto en hospitales como en atención primaria, pues tienen la obligación de mantener la asistencia ese tiempo. En muchos sitios se hace, el que está haciendo la jornada ordinaria está obligado a hacer una atención continuada, es decir, trabaja 7 horas por la mañana y obligatoriamente tiene que hacer los días de diario otras 17 horas o los fines de semana pues 24 horas seguidas. Por cierto, esas horas que son horas extras obligatorias se cobran a menos que la jornada ordinaria, lo cual es una aberración absoluta, pero tiene un problema añadido. Y es que las 24 horas, como haya un poquito de carga asistencial, desde luego, pues al médico le sobrecargan en exceso y a partir de un determinado número de horas, pues la asistencia, el médico se resiente y pierde calidad. Por eso, en este momento, hay un rechazo a ese modelo asistencial y habrá que replantearse la organización. El problema es que en muchos casos no hay médicos suficientes pues, para hacer la organización asistencial de otra forma. Sí, de eso nos damos cuenta los ciudadanos y somos de algún modo solidarios con esa idea. Faltan médicos, pero tampoco es fácil encontrarlos. Tardan mucho en ser formados, tienen una competencia salarial en otros países que hace que muchos emigren. Y decía Isabel Díaz Ayuso, si me presentan alguno que esté dispuesto, esta tarde mismo le contratamos. ¿Tal es la situación? Sí, evidentemente hay carencia de médicos en algunos ámbitos asistenciales. Fundamentalmente en este momento el lugar donde hay más dificultades para encontrar médicos es en la atención primaria, que es precisamente donde está mucha de la conflictividad que hay en el sector. Pero claro, esas soluciones se pueden abordar desde otro planteamiento, no sustituyendo médicos por otras profesiones y no sustituyendo médicos por plasmas. Habrá que hacer cambios organizativos y habrá que hacer medidas o tomar medidas para incorporar médicos con la mayor rapidez. Las decisiones que se están tomando desde el Gobierno central, por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Universidades junto con los rectores de incrementar el número de alumnos para tener más médicos en el futuro, no soluciona el problema porque los médicos hacen falta ahora. En cambio, en este momento pues hay medidas alternativas como prolongar la edad de jubilación de manera voluntaria a aquellos profesionales que se encuentren con capacidad funcional y en plenas cualidades para desarrollar todas sus competencias, acelerar la homologación de médicos extracomunitarios que tengan una formación homogénea y especializada, igual que la que tienen los comunitarios. Muchos de ellos, de estos médicos extracomunitarios, curiosamente han hecho la formación sanitaria de España. Pues habrá que facilitar mecanismos, unas veces de homologación y otras de contratación, para que se puedan incorporar al Sistema Nacional de Salud. Pero cualquier medida que se tome tiene que ser garantizando la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Y nosotros lo que denunciamos es que se están tomando atajos
bajos que ponen en peligro estos conceptos. Señor Toranzo, ha citado usted el permitir a los médicos que trabajen más años, si están en condiciones para ello, a pesar de haber llegado a la edad jubilatoria. La verdad es que yo tenía la sensación de que eso ya era posible, pero que a lo mejor, pues después de pasar la pandemia, no les apetecía para nada quedarse en el sistema público de salud. ¿Cómo es esta historia? No es cierto. Desde hace unos años, sobre todo a raíz de la crisis del 2012, se tomaron decisiones que ahora estamos pagando y se procedió a la jubilación sin más contemplaciones cuando se llegaba a los 65 años a profesionales que lograran la competencia, la experiencia y todas las cualidades o todas las que deben adornar a un buen profesional, estaban en el mejor momento profesional y se les mandó literalmente a casa. ¿Con qué objetivo? Pues con hacer caja. Se pretendió mandar a estas personas que son un poco más caros porque tienen trienios, porque tienen carrera profesional, y sustituirlo más jóvenes. Pero claro, el problema es que nos hemos quedado sin médicos. En este momento, la edad de jubilación obligatoria sigue siendo a los 65 años, si se ha cumplido, si se tiene una carrera profesional o de cotización adecuada, correcta, o como mucho, en este momento, este año, a los 66 años y 4 meses. En algunas comunidades, por circunstancias, se puede pedir la prórroga voluntaria para seguir ejerciendo como mucho hasta los 70 años, pero tiene que darse condiciones, tienen en función de si eres más dócil, menos dócil, de necesidades, y nosotros lo que estamos diciendo es que simplemente con que uno se demuestre que tiene capacidad funcional, pasa el examen por salud laboral y está en plenas condiciones físicas y mentales para seguir ejerciendo, pues se pueda seguir hasta los 70 e incluso hasta los 72 años. Porque si hacen falta médicos y los tenemos, ¿por qué vamos a prohibirles trabajar? Curiosamente, durante la pandemia tuvieron que sacar, aprovechando estas leyes que hacía el gobierno express, pues permitir a los jubilados volver a incorporarse. Pues si se les permitía incorporarse en esos momentos, ahora que siguen haciendo falta, ¿por qué a los que están trabajando se les ponen trabas en muchos sitios para poder seguir haciéndolo? No tiene sentido. O sea, estamos muchas veces en medidas que el problema está que no se consensúan con la profesión, con las organizaciones profesionales, y buscan medidas efectistas que desde luego pues carecen de todo fundamento. ¿Qué otra medida proponen los sindicatos médicos? Para retener médicos o para tenerlos, pues evidentemente mejorar las condiciones laborales, la forma de ejercicio profesional, disminuir las cargas asistenciales y hacer el sistema de salud más atractivo ante la competencia que hay, tanto del ejercicio en otros sitios, incluso de la geografía española. La medicina privada, curiosamente, ha recalado muchos médicos en los últimos años en la medicina privada porque en muchos sitios ofrecen mejores condiciones e incluso fuera de nuestras fronteras, pues la oferta es muy atractiva. Los más mayores pues tenemos más dificultades para salir, es abandonar un entorno familiar pues más seguro, pero los jóvenes, los que se incorporan, los que son el futuro del sistema nacional de salud, pues tienen ahora mismo muy poquitas dificultades, muy poquitas trabas o ataduras para irse a ejercer allá donde les van a tratar mejor, donde van a desarrollar mejor su carrera profesional y además van a tener unas condiciones laborales mucho más atractivas. Don Tomás, póngame algún ejemplo. Un médico que tenga un par de años de experiencia en un hospital en España está cobrando alrededor de cuánto y cuánto podría cobrar por hacer lo mismo en Alemania o en Francia. Mire, yo le puedo decir lo que se cobra en España, y se lo estoy diciendo de memoria. Un residente, cuando termina la formación especializada, es decir, ha hecho la carrera, que por cierto somos la carrera más larga de todo el espectro universitario, 360 créditos, somos máster, ya nada más terminar la graduación, tiene que preparar el MIR, hacer mínimo 4 años, porque sin esa formación especializada no se puede ejercer en el sistema sanitario público, y con 10 o 11 años de formación, si se incorpora en un hospital público, pues tiene unas retribuciones por una jornada de 37 horas y media en este momento, o 35 en algunas comunidades, de alrededor de unos 45.000 euros brutos. A esos hay que añadirle las guardias, que son obligatorias, las que le correspondan al precio pues inferior a la jornada ordinaria. Se viene a cobrar por una guardia una media en España de unas 25-26 euros la hora, brutas, sabiendo que se añaden a una retribución que a partir de ese momento tiene una sobrecarga o una penalización tributaria, ¿no? Entonces, pues es poco atractivo y desde luego es un mecanismo
que no es aceptable y, fuera de nuestras fronteras, pues las retribuciones son distintas, también hay que ponderarlas en función del poder adquisitivo, pero pueden ser en países como Francia, como el Reino Unido, como en Suecia, que se está yendo, en Suiza, pues del orden de las 2,5, 3 veces, incluso algo superior. Eso lo deja todo claro. Lo ha dicho usted antes, pero hay una depredación del sistema de salud privado que se va llevando médicos del sistema de salud público. ¿Eso es así? ¿Cómo cuántos podrían ser a lo largo de un año? Pero yo no lo llamaría depredación. El sistema sanitario privado lo único que hay que pedirle es calidad asistencial, y si ofrece buenas condiciones, como cualquier profesional, uno trata de ejercer allá donde mejor pueda desempeñar su actividad. Entonces, pues en el sistema sanitario privado también hay malas condiciones en algunos sitios, ¿no? No todo es jauja, pero en hospitales privados pues se ejerce en muchas mejores condiciones y las retribuciones pues son sustancialmente mayores. En muchos casos llegan a doblar con menos jornada lo que se cobra en el sistema público. Y eso cada año va depredando y depredando médicos de un lado hacia el otro. Pues sí, facilita el trasvase porque cada uno va a donde está en mejores condiciones. Es una cosa de sentido común, ¿no? Lógicamente. Don Tomás Toranzo, pues muchas gracias por acercarnos esa realidad que vive el colectivo médico, alejados de los ruidos políticos que no, en este caso no vienen a cuento. Sí, porque yo lo que sí quiero destacar es que nosotros somos una organización profesional, que nuestro objetivo no es montar bronca, ni huelga, ni nada, y que si somos una profesión tiene sentido si damos respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Lo que pasa es que tenemos un compromiso social y tendremos que denunciar aquellos sitios donde si no ejercemos en unas condiciones adecuadas, se va a resentir la calidad de la asistencia sanitaria. Lógicamente. Por cierto, ¿usted se acuerda de las veces que hablamos, usted y yo, durante la pandemia? Que me acuerdo, pues sí. Me acuerdo mucho de ellas y se lo vuelvo a agradecer. El tiempo nos ha dado la razón. Y se lo vuelvo a agradecer. El tiempo nos ha dado la razón. Sí, señor, así es. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado de tenerle aquí. Don Tomás, hasta pronto. Muy bien. Hasta luego, cuando quieran. Adiós. Hemos hablado de los médicos, vamos a hablar de las drogas. Ya saben que es una obsesión de un servidor ponerles al día de lo que está pasando, porque es que esto pues, parece que no pase, y pasa, vamos que sí pasa. Hoy vamos a ver imágenes de Sevilla, y quien dice de Sevilla, del río Guadalquivir. Y bueno, pues resulta que ha habido una intervención, bueno, una bagatela, 3.600 kilos de hachís por el río Guadalquivir en esas lanchas motoras, para arriba, ¿no? Bueno, pues esto es una de las cosas. Estas filmaciones de la Agencia Tributaria, del Cuerpo Nacional de Policía, son nocturnas, como pueden imaginar, pero ya se imaginan lo que pasa ahí, ¿verdad? 3.600 kilos de hachís, río arriba. Y de Sevilla, hoy nos vamos a ir a Barcelona. Ya saben que a mí no me faltan los ejemplos para exponérselo. Esto es una intervención de la Policía Nacional en Barcelona contra la distribución a domicilio de drogas sintéticas. Tú llamas, pides las drogas, te las traen a casa como si fuera una pizza. Sí. Y bueno, pues el local desmantelado pues estaba pues, con un almacenamiento de drogas para atender los pedidos, en fin, y supongo que también habrán encontrado los policías lo de siempre, dinero. Aquí no creo que haya armas, estos son los Mossos d'Esquadra, también entrando en algunos otros lugares donde estaban las centrales de entrega a domicilio de droga sintética. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. El tema de la droga, me quedan muchos temas más. Las trabas burocráticas que sufre el campo español, que son innumerables. No nos damos cuenta, sobre todo los que vivimos en las ciudades, lo ignoramos casi todo. Por eso es absolutamente pertinente que conozcan las trabas burocráticas que sufre el campo. El sanchismo ataca de nuevo al campo con una nueva propuesta apodada El Diario de la Vaca. Los ganaderos se verán obligados a registrar en un cuaderno digital la fecha de entrada y salida de los animales en las diferentes parcelas en las que pasten para vigilar la explotación de los suelos. Y por supuesto, serán ellos mismos quienes asuman los costes de este nuevo invento socialista, donde tendrán que incorporar dispositivos de vigilancia para conocer todos los movimientos que hacen los animales. Y no es la única medida que el gobierno de Pedro Sánchez impone al sector de la ganadería. También quieren prohibir
prohibir el control de los montes a través de las ovejas bombero. Otro disparate que los pastores no entienden. Los ganaderos siempre han usado a estos animales para evitar que los matorrales crezcan de forma desmedida, algo que provocaría la acumulación de masa forestal, que es el principal problema para los incendios. Esta es la última problemática a la que tienen que enfrentarse el campo, que desde hace meses viene denunciando cómo los costes de producción aumentan en detrimento de sus beneficios. Unas reformas que obstaculizan el trabajo de los ganaderos, siendo cada vez más complicada la supervivencia del sector. Bueno, pues ahora ya lo sabemos todos. Vamos a hablar de una publicación que se ha abierto camino en el mundo judicial. Se trata de Confilegal, que con el buen amigo Carlos Berbella al frente ha consolidado unos premios al mundo judicial en los que ayer estaba concentrado el todo Madrid de los tribunales de justicia, de los más relevantes a las iniciativas más punteras, como por ejemplo algunas de carácter informático, etcétera, que están modernizando muchas cosas en ese entorno. Vamos a verlo. Tomen asiento. Que empieza la sesión. Vamos a dar comienzo a esta quinta entrega de los premios. Compromiso, innovación, independencia y Legal Tech, transformación digital, se han dado cita en la quinta edición de los premios Confilegal. La situación de la judicatura es buena. Hay momentos malos y este puede ser un momento malo. Unos galardones que vienen a reconocer, sobre todo, la independencia de la administración judicial en uno de sus momentos más complicados. La elección de los gobernantes por los gobernados también es democrática, no la elección de los gobernantes de los jueces por personas que no son gobernadas por ellos. El fracaso de los acuerdos entre gobierno y oposición para la renovación de los órganos constitucionales y el menosprecio por parte de altas esferas gubernamentales a los dictámenes del Supremo pusieron el tono más crítico a la jornada. En los años 80 tenemos la ilusión de que estamos constituyendo un Estado democrático fuerte. Los países anglosajones son un ejemplo de lo que es la protección a la independencia judicial. Ellos son las torres y nosotros somos un edificio grande, sí, pero en peligro de derrumbe. Cuidado. En esta gala de premios Confilegal hubo también momentos para el recuerdo a la judicatura madrileña. También para la reivindicación y, sobre todo, para la esperanza. La independencia y la imparcialidad son evidentemente valores esenciales si se quiere administrar rectamente justicia. Pero son al mismo tiempo ideales o aspiraciones difícilmente alcanzables. En estos momentos difíciles para la judicatura, no por su culpa, me ha sido otorgado el regalo supremo de poder caminar con esperanzas. Confilegal también ha reconocido la trayectoria a personalidades como Enrique Arnaldo y al ya fallecido presidente del Congreso, Landelino Lavilla. Un galardón honorífico de Confilegal a título póstumo en sentido homenaje a la concordia, la transición y la democracia. Bueno, pues tengo yo que recordarles la conveniencia mutua de que se arrimen al Club de Amigos del Toro Televisión, de que entiendan que es una buena manera para ayudarse el ayudarnos, porque ustedes necesitan de medios de comunicación independientes, comprometidos solo con la verdad y que estén dispuestos a defender las creencias que compartimos, las ideas, por ejemplo, la necesidad de que no nos cercenen libertades, de que no se entrometan en la vida judicial, como hemos visto, o en la vida de tantos y tantos sectores de la población en los que parece que el gobierno de Sánchez tiene la oscura intención de poner a su servicio y de que hagan lo que ellos quieren que hagan. Bueno, pues si ustedes creen que hay que rebelarse ante eso, acérquense a nosotros. ¿Les pedimos una pequeña ayuda económica? Sí, es verdad. Es como si les pidiéramos una suscripción a este medio de comunicación. Desde luego, nos vamos a desgañitar en atender lo que tenemos que atender, que ya saben ustedes que nos ven de qué va la cosa. Tengo que comentarles que ya está a su disposición Lotería Navideña, la de esta casa, con el número de esta casa, la del Toro Televisión, y que estaremos encantados de que, en fin, ustedes compartan. No aseguro que vaya a tocar, esto ya saben que es la suerte, pero bueno, estaríamos encantados de que nos tocara a todos, ¿verdad? Y además les tengo que contar que si están pensando en hacer un regalo
o un autorregalo, que también se lleva mucho. Aquí tienen los relojes manuales de El Toro Televisión. Están diseñados con mucho cariño, hay modelos para hombre o para mujer, quedan puestos así como el que llevo yo, ¿verdad? Y la verdad es que, en fin, son realmente bonitos. Están hechos en caja de acero inoxidable, tienen pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver el día o el mes, el día de la semana o el mes. Los dos relojes, el de hombre y el de mujer, son sumergibles a 100 metros, tienen garantía de 2 años y si necesitan alguna información adicional no duden en llamar al Club de Amigos o para encargarlos directamente porque esto se va a acabar pronto, ya se lo digo yo. Por cierto, en el Club de Amigos también son sensibles a esto del Black Friday y seguro que tienen echado el ojo a alguna de las cosas que nosotros enseñamos aquí. Este es el momento de llamar porque han atendido una nueva línea que es vender algunos productos con descuento por esto del Black Friday. Así que esa también es una oportunidad. Nos vamos a publicidad. Y ahora entramos ya en territorio político stricto sensu, porque hay que hablar de la situación producida por la ley pifia de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, que ya saben que está propiciando que salgan a la calle abusadores sexuales, violadores incluso, porque algunas de las cosas que esa ley consagra en nuestro ordenamiento jurídico lo permiten. Hay algunos abogados, los defensores de muchos de esos abusadores sexuales o violadores, que han acudido a los tribunales diciendo, oh, aplíqueme la ley, este es un caso claro. Bueno, y algunos han conseguido ser excarcelados, otros han conseguido que les rebajen penas. Y la verdad es que esto es un desastre. Estamos ya del entorno de 17 casos de beneficiados por este asunto de las reformas a las que obligan la ley de Irene Montero. Que la ley era una piltrafa, está claro. Que hay 3 asociaciones judiciales, fíjense, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente o la Francisco de Vitoria, que han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus críticas a los magistrados por la rebaja de penas a las que están obligados de los agresores sexuales si aplican correctamente los principios judiciales. Pues ya saben que pues están obligados a buscar la parte legislada más favorable al penado y que eso es así por un precepto constitucional. Así es que los reproches de esta señora Irene Montero sobre los jueces, llamándoles absolutamente de todo, como por ejemplo fachas con toga, pues son completamente, bueno, pues indecentes tal como lo ven los jueces. 3 asociaciones, esto no había pasado nunca, piden la dimisión de una ministra del Gobierno. Bueno, y ustedes se preguntarán, mientras eso pasa, mientras este lío va creciendo y creciendo y no disminuyendo, porque cada hora que pasa tenemos noticia de algún otro beneficiado por la fatídica ley, la gente se pregunta, ¿dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? Pues Sánchez, después de salir de la aventura balinesa, con aquel traje y aquellas cosas, ¿verdad?, se ha ido a Corea del Sur. Vamos a ver alguna imagen. Esta visita y está en una, creo que es en una de las fábricas que ha visitado, alguna de semiconductores, etcétera. En fin, es un contacto de estos que suelen tener los presidentes de gobiernos occidentales buscando inversiones para su país. Espero que tenga suerte, pero en cualquier caso no tengan duda de que Sánchez programa esta gira a continuación de lo de Bali para no volver enseguida a España y que le pregunten por la reforma del delito de malversación, por la derogación del delito de sedición y por la infame ley del solo sí es sí de Irene Montero. Al respecto, el presidente del Gobierno lo único que ha dicho es que espera que pronto se unifique la doctrina judicial. Luego vamos a ver juntos que el Tribunal Supremo se compromete en armonizar los criterios judiciales
sobre las consecuencias de esta ley en el plazo de un mes, como mucho, y si pueden se darán prisa. Pero en cualquier caso, hoy lo sorprendente es que la señora Montero no rectifique nada, siga metida de hoz y coz en lo que ha dicho hasta ahora, que el problema son los jueces. Y va y le pide ayuda a la Fiscalía, para ver si la Fiscalía pudiera evitar esta salida continua o esta rebaja continua de sentencias contra este tipo de pues acusados por delitos sexuales. Muy bien, hoy ha habido un encuentro bastante chocante de la ministra Irene Montero, que por temas de protocolo ha tenido que pues acudir al Senado junto con parte del Gobierno y junto con lo más florido de la judicatura, y ha sido un encuentro, imagino que bastante más tenso de lo que podemos ver en las imágenes de cortesía, de los saludos al inicio del encuentro. La cuestión es que hasta la asociación, yo les he hablado de las 3 asociaciones que piden la dimisión, pero me queda uno porque son 4. Y la que me queda es Jueces por la Democracia, cuyo portavoz no era otro que Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Consejo General del Poder Judicial. Y la verdad es que Jueces para la Democracia no pide la dimisión de Irene Montero, pero sí pide explicaciones sobre aspectos en la tramitación de la ley que son sofocantes. Por ejemplo, no hicieron caso del informe que les remitió la Judicatura a través del Consejo General del Poder Judicial previo a que se aprobara la ley, advirtiéndoles de lo que podía pasar con esa ley, que es exactamente lo que ya conocen todos. Y dentro de ese marasmo abierto por la impostura de esta ley, por cómo deja gateras por las que se cuelan verdaderos peligros para la sociedad, algunos de ellos ya están en la calle, otros han conseguido una rebaja de sus planteamientos, de sus penas, después de pasar por juicio. Bueno, pues hoy ha habido innumerables declaraciones políticas que vamos a tratar de ordenarles en este siguiente trabajo a propósito de lo que está pasando en el entorno político con la ley de Irene Montero. No tenemos todavía. Bueno, pues nada, tenemos oportunidad entonces de conocer alguno de los perfiles de los 17 favorecidos ya, 17, en 5 semanas que lleva la ley, 17 favorecidos. Y lo que te rondaré, Morena, porque esto parece que es una avalancha de personas que dicen, pues qué bien me va a venir esta ley, vamos a por ello, ¿no? Y sus abogados pues están, como todos, a perseguir el mejor fin para sus clientes. Vamos a ver quiénes son. Continúa el aluvión de rebajas de penas por delitos sexuales, dejando en evidencia la ley del solo sí es sí. En la capital son al menos 3 casos los que se conocen. La Audiencia Provincial ha puesto en libertad a un profesor de inglés acusado por abusar sexualmente de sus alumnos. Además, otros 2 agresores han visto reducida su condena. Un condenado a 6 años de prisión por violar a una amiga ha visto reducida su condena a 4 años. Y del mismo modo se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años de 8 a 6 años de cárcel. En Coruña, un hombre que quedó por Tinder con una mujer y la violó ha visto reducida su condena a 2 años. De los 6 iniciales, ahora solo tiene que cumplir 4 años de cárcel. Y en Palma, 3 hombres estaban condenados por forzar a una mujer dentro de un vehículo. Uno de ellos estaba condenado a 6 años de prisión, pena que aún se mantiene. Sin embargo, los otros 2 restantes han sido puestos en libertad tras la reforma. En Murcia, un hombre condenado por intento de violación ha visto reducida también su condena de 4 a 3 años de cárcel. Y en Granada, la pena de un hombre por agredir a su mujer se ha reducido a 11 años de prisión frente a los 13 años y medio iniciales. Y atención, porque en Castilla y León se conocen al menos otros 3 casos. La Audiencia Provincial de Segovia ha rebajado de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un condenado por agresión sexual. En Barcelona, una sentencia en la que se aplicó ya la nueva norma condena 3 años y 10 meses a un hombre de 28 años por violar a una mujer de 67 en el domicilio de él. Como ven, un continuo goteo de reducciones y revisiones de condenas que dejan completamente desprotegidas a las víctimas y benefician únicamente al agresor.
Bueno, la cuestión fundamental es que Irene Montero no se retracta, no admite que pueda haber un error en la ley. Según ella, los errores están en la aplicación de la ley, en esos jueces machirulos que no quieren que la ley prospere y que están utilizándola como un arma contra ella, que hasta ahí llega el delirio. Por cierto, ¿recuerdan cuál era la ocupación conocida de Irene Montero antes de ser política y luego ministra gracias a estar sentimentalmente unida a Pablo Iglesias? Seguro que muchos sí se acuerdan. Era cajera en una tienda de Saturn, de una compañía que vende electrodomésticos. No lo digo porque estas cosas a la larga son importantes. Vamos a escuchar a la ministra que dice que nada, que la cuestión es que hay errores en la aplicación de la ley. Trabajar para aplicar la ley hasta sus máximas consecuencias, incluida también la formación con perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, y dejar que los organismos que tienen que hacerlo ahora unifiquen los criterios para poder aplicar la ley, porque como te decía, yo creo que por lo que hemos podido ver hasta ahora hay más un problema de aplicación errónea de la ley, de la que ya nos advierte en Naciones Unidas el Comité CEDAW, que un problema de definición de la ley. Los jueces siempre tienen un margen de interpretación, hasta tal punto que el Comité CEDAW alerta de que la falta de perspectiva de género, o dicho al revés, los estereotipos, el machismo, puede llevar a que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Que esta ley es una ley bien redactada y que ha sido muy bien trabajada por decenas de expertas en los ministerios, expertas que llevan décadas trabajando en casos de violencias sexuales, de que sí, de que efectivamente la unificación de los criterios permitirá proteger, que también lo ha señalado hoy así el presidente, de forma efectiva los derechos de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando las juezas que aplican estas rebajas fiscales son mujeres? ¿También es machismo esto, Irene Montero? Bueno. En cualquier caso, el Supremo, vista la urgencia y lo grave de la situación, se compromete a tener en menos de un mes una unificación de doctrinas, aunque la unificación de doctrinas, por mucho que se diga, no es el problema esencial, en absoluto. Y hoy este tema de la ley del solo sí es sí era abordado en Lisboa por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Estamos viviendo en España las dramáticas consecuencias de una decisión populista tomada por nuestro Gobierno en contra del criterio de los expertos, en contra del Partido Popular Europeo, en contra de los jueces, en contra, en definitiva, del sentido común. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. Bueno, esto es lo que dice Feijóo. Hay una declaración relevante de este ya personaje casi mítico de las críticas a las cosas que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Es mucho más ácido que la oposición. Se trata de Emiliano García Paje. Dice algo obvio, que a la ministra Montero le falta humildad y conocimientos. Eso no lo dice, pero bueno, en privado seguro que es uno de tantos que lo dice o que lo decimos, que decimos la ignorancia más la arrogancia, desastre total. Vamos con la declaración de Paje. No puede ser, de ninguna manera, estar instalados en una especie como de soberbia intelectual en la que se necesita todo el día para autoafirmarte, tener que cavar una trinchera. Lo que ha hecho, desde luego, es muy grave. En su caso, como ya hay costumbre, puede que alguien le quite importancia. Yo personalmente lo llevaría muy mal, o en cualquier caso intentaría exigir una rectificación. La humildad es una condición necesaria en la política y cuando se gobierna más. Y en este caso, que estaban sobre aviso, mucho más. De manera que, si insisten desde luego y como consecuencia de eso, alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad. Alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad, dice Paje, si insisten en el error. Pues el alguien creo que está en Seúl, la capital de Corea del Sur. Bueno, vámonos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político.
Bueno, pues son las 8:14 jóvenes minutos. Abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados, dos juristas expertos. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Don Manuel Pino, que además de experto jurista, es vicepresidente del Club Liberal Español. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí de nuevo contigo en estos días tan movidos con noticias políticas. Sí, antes de entrar en el fragor de la batalla, que supongo que tendrán muchas cosas que decir, porque tenemos que hablar de la ley del solo sí es sí, seguramente también querrán hablar estos señores de la modificación del delito de malversación. Esto ya yo les invito a hacerlo si quieren, pero nada más. Tengo una cuenta pendiente con don Ricardo Ruiz de la Serna, porque es de las pocas personas que yo conozco que se hayan ido a China a aprender mandarín y que tiene gran interés en conocer lo que pasa en todos los términos en ese gran país, inmenso país que es China. No lo sabíamos, pero resulta que en España hay 7 comisarías chinas que se dedican a controlar a los ciudadanos chinos de la enorme comunidad que vive en este país. Ahora van a ver con qué propósito. El Ministerio del Interior investiga comisarías del gobierno chino dentro de España. Según la ONG Safeguard Defenders, las autoridades del país asiático controlan a través de estas sedes la actividad de sus ciudadanos en el extranjero, llegando a utilizar la coerción para obligarlos a regresar a su país y ser juzgados. Uno de ellos se encuentra en el barrio madrileño de Usera. Según fuentes que han acudido al local, es un edificio con cartel oficial de Chinatown Usera. En su interior parece que nadie ha estado durante días, pero sí están y colaboran con organizaciones. Desde el PP de Madrid asegura que mantienen contacto con ellos, pero no parece que haya nada sospechoso. Hablamos con ellos sobre todo de asuntos culturales y colaboran con el Servicio Municipal de Mediación que hemos creado para ayudar a los migrantes chinos en colegios, etc. El idioma con esta comunidad siempre es un obstáculo y ellos se muestran siempre muy dispuestos y son muy colaborativos. Según esta ONG, las asociaciones chinas juegan un doble papel. Por un lado hacen su labor social para que parezca una organización legal y por la otra conectan con las autoridades chinas. El gobierno de Xi Jinping ha alardeado públicamente de las campañas de persuasión para convencer a los criminales fugados que vuelvan a China a ser juzgados. Según datos oficiales, 230.000 chinos acusados de fraude han regresado al país entre abril de 2021 y julio de 2022. Según esta ONG, lo que hacen estas organizaciones es buscar a los familiares de los sospechosos en China y amenazarlos con represalias. Después el acusado acude a la comisaría legal para contactar con su familia a través de videollamada. En el caso de Madrid, hemos documentado que ciudadanos chinos que viven allí están siendo contactados a través de estas estaciones y llevados allí para tener un encuentro online donde la seguridad pública de China les convence para regresar. Según Safeguard Defenders, en el mundo hay 54 organizaciones como estas. España es el que más tiene, 9, 3 en Madrid y Barcelona, 2 en Valencia y 1 en Santiago de Compostela. Pues ratifico, no son 7, son 9. Esto es tenebroso y verdaderamente insólito. A ver, la relación entre la República Popular China y su diáspora es una relación un poco especial, en el sentido de que por mucho que uno viva en el extranjero, a los efectos no solo de la ciudadanía, sino del control de la población, uno sigue estando bajo la supervisión del gobierno y del Estado. Y las llamadas comisarías actúan así. Por una parte, ciertamente tienen una labor de mediación muy importante, es la tarea de los intérpretes, pero por otro lado son organismos de supervisión y de control de la diáspora y en ocasiones, como decía la noticia, tiene esa labor de poner en contacto a los familiares y tratar de que la persona que está fuera regrese con distintas finalidades. Aquí se ha hablado de cuestiones relacionadas con, digamos, ilícitos o infracciones, pero también a veces en ocasiones es por motivos políticos. La persona debe volver porque se requiere su presencia. Por otro lado, esto supone también una distorsión para el Estado que acoge a estos inmigrantes que se establecen y que en ocasiones tienen un arraigo, en el sentido de que después de muchos años que España tiene una comunidad china notable, claro que hay muchos chinos que hablan español, claro que hay chinos que se han educado en el sistema educativo español y que están en condiciones de integrarse, pero hay otros que no, y con estos las llamadas comisarías u oficinas tienen una tarea importante de supervisión. Bueno, la comunidad china, que es muy importante, lo que siempre ha tenido fama de vivir muy para adentro. Es una comunidad que vive para ellos, tienen sus normas, tienen su jerarquía, tienen sus disciplinas y los ves que en sus tiendas, trabajando 14 horas,
pero ellos tienen sus organizaciones muy para adentro, muy oscuras, que no las ves, puede que en estas comisarías o en estos centros que tienen de encuentro, pero parece que ejercen un control, o bien la administración de procedencia, la administración china, o también hay organizaciones que no son tanto chinas, sino que son de control económico y de control de intereses, que también están presentes, y algunas de ellas hemos tenido noticias de que ha tenido que actuar la policía para desarticularlas. Es que en todas las relaciones entre Estados, esto se suele llevar a través de instrumentos de cooperación bilateral, es decir, uno no llega y monta una oficina para tener una supervisión sobre sus nacionales o para resolver problemas de sus nacionales, sin más. Para eso están los consulados, para eso están los instrumentos de cooperación entre policías. Claro, no, bueno, especialmente en la tarea policial. Claro. Hay que pensar en las labores de información. Antes mencionabas la dificultad que a veces tiene entrar dentro de la comunidad, que a veces es una dificultad más cultural que propiamente, digamos, de que la comunidad quiera ser cerrada. Es cierto que el idioma a veces es una barrera, y las resistencias culturales también existen, claro que sí. Sin duda. Bueno, vamos a un tema que les será más cómodo. El de la ley, solo sí es sí. Ya saben que la ministra no rectifica, que para ella lo que hay son errores en la aplicación de la ley que cometen unos jueces que son unos fachas con toga, tal cual lo dijo. Bien, y ahí está medio Podemos, solo medio, porque hay algunos en Podemos que se han hecho el longuis. Hay uno, por ejemplo, que es el vicepresidente de Baleares, antiguo juez, que dice que, hombre, que se ha pasado 7 pueblos la señora ministra, calificando así al Poder Judicial. Ya saben ustedes que son mayoritarias las mujeres en la judicatura en España y, por lo tanto, pues hay una parte de esas sentencias aliviadas y de esas excarcelaciones que sin duda alguna las han decidido mujeres jueces. La ley deja muchos agujeros por los que meterse, esa es la verdad, y bueno, le pasan la pata. El presidente sigue de viaje, primero en Bali, luego en Corea del Sur, y bueno, oye, pues cuando venga ya veremos a ver cómo está la cosa. De momento, no, el gran Sánchez no se ha metido en líos, no sea que puede romper las relaciones con Unidas Podemos, lo que pase aquí, no lo sé, pero en cualquier caso las asociaciones de jueces están que fuman en pipa, hay 3 de 4 que piden la dimisión de esta mujer, ha tenido que intervenir el Supremo tratando de agilizar al máximo una unificación de doctrina que se producirá en un mes. Tampoco es que eso alivie gran cosa, porque me temo que los errores son muy del texto de la ley aprobada por ese Ministerio de Igualdad, que desoyó informes técnicos claros que le advertían de que si seguía por ahí iba a producir un grave problema. Don Manuel Pino. Bueno, pues la ley esta ha sido una ley estrella. Primero, el Ministerio de Igualdad, que no tenía que existir. La primera, como general, un ministerio que sale a la luz con motivo de compromisos electorales para la permanencia en Moncloa del presidente Sánchez. Dicho esto, pues una de sus leyes bandera, con mucha precipitación, ha sido esta del sí es sí, que arranca desde el tema que hubo en Navarra, en unas ferias de San Fermines y tal, de la manada y tal y cual, y cogen el sí es sí, toda la propaganda y todo el mundo ese tal. ¿Qué pasa? Que técnicamente es una ley muy mala. Técnicamente no han hecho caso a ninguno de los informes que han tenido sobrados en la mesa, incluso el propio ministro cesado por Sánchez, Alonso, ¿cómo se llama? El ministro que hubo anterior, de Justicia, que era juez también, pues fue muy crítico con la ley. Campos. Bueno, pues Campos fue muy crítico con la ley, pero es que el Consejo General, después de que se en su informe sobre lo que está pasando, ya advertía, dijo, este tema de tratar así los delitos y estas rebajas pueden afectar a condenas y como es en beneficio del reo, con carácter retroactivo, lo que se ponga va a tener problemas de rebajar penas en sentencias firmes por abusos o excesos sexuales de las víctimas. Y esto se sabía. ¿Qué pasa? Que como esto es ideológico, político y propaganda, pues han empujado, el Pablo Iglesias, y sobre todo se ha puesto de manifiesto la carencia del mínimo rigor técnico de un ministerio regido por las amigas y amigos y amigas de la chica esta de que hoy es ministra, que es un ministerio que no tenía que haber existido sino por este compromiso. La ley está rematadamente mal, pero en vez de tener la humildad de reconocerlo y de ponerse a arreglarlo lo antes posible, como ha habido voces del propio PSOE que lo han dicho, la ministra Montero de Hacienda
fue muy explícita. Y también la portavoz del partido también ha dicho que esto habrá que corregirlo. Hoy creo que también el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que corregir la ley. No, pues en vez de corregirlo, pues ha ido a lo fácil, a la demagogia, al populismo. La culpa es de jueces machistas, con lo que tú acabas de apuntar, donde mayoritariamente mujeres. Esto es por los jueces machistas que no han sabido interpretar la ley. Pero ¿con qué autoridad tiene ella para ver si un juez formado tiene o no capacidad para interpretar la ley? La ley la miran y tienen que interpretarla con lo que tienen y tienen que ponerla en escena. Lo dice la Constitución, cosa que parece que ella no ha leído. Y luego, como se ha quedado corto con machistas, pues dice que son fachas con toga. Fachas con otra toga. Otra voz de esto. Pues eso es una forma de meterse, de no saber salir del lío, ni tener la generosidad política de irse a su casa, que es lo que tenía que hacer. Porque el tema es gordo. El tema va a seguir revisando condenas todo el país, porque la ley lo habilita. Porque no puso una disposición transitoria limitando esta revisión de penas para atrás. Y eso, pues, un fallo técnico, entre otros, que está, la ley está así de mal, está muy mal hecha. Ha sido una ley política, sectaria, de las prisas de las manifestaciones feministas, lideradas por Podemos. Déjame superar el análisis técnico que no solamente hacías, sino que se viene haciendo desde hace varios días, para entrar en un análisis más político. Fijaos en varias cosas interesantes. La primera es que la reacción de Podemos, la mitad del gobierno, ha sido arremeter contra los jueces, que es hasta ahora uno de los pocos valladares que todavía resisten la presión de Podemos para dinamitar las instituciones. Es algo parecido a lo que vemos que pasa también con la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Y lo mismo o algo muy parecido a lo que está sucediendo con la monarquía, con la institución del rey. En todos estos casos lo que se busca es una deslegitimación. De tal manera que la respuesta, no solamente a los argumentos técnicos que exponías y que hemos expuesto muchas personas, y no solo desde el mundo jurídico, también desde el mundo policial, no ha sido una autocrítica ni una discusión en clave política. Ha sido un ataque ad hominem, ha sido un ataque a la persona diciendo fachas con toga, no tienen formación, no saben, lo cual es una abominación. Es decir, una de las lecciones políticas que hay que sacar, que hay que extraer de esto, es que al final la capacitación y la competencia son esenciales para la actividad pública. Durante mucho tiempo se decía, un político no tiene que saber porque para eso están los técnicos. No, no es verdad. Claro que son necesarios los técnicos. Y en una administración tan compleja como la administración pública española no son necesarios, son imprescindibles. Y los tiene buenísimos, pero es que algunos se esfuerzan en regatearlos, en evitarlos. Es más, cuando hay obstáculos técnicos, lo que se hace es que o se nombra a otras personas o se crea un cuerpo paralelo, de tal manera que al final uno termina teniendo los informes que desea tener y soslayando a aquellos que son más críticos. Por ejemplo, el demoledor del Consejo General del Poder Judicial. Luego yo creo que hay otro aspecto interesante. Nos estamos centrando en los condenados a los que se va a rebajar la pena y van a salir en libertad. Pero es que esto va a afectar también a aquellos procedimientos que están en curso. Va a haber que cambiar calificaciones jurídicas a la baja. Y a los delitos que se cometan de ahora en más, se les va a aplicar esta ley. Y luego hay otra cuestión que me parece no diré que la más preocupante es tan preocupante como las anteriores, pero hablamos menos de ella, que es esta idea de las leyes ad hoc. La idea de que finalmente, si hay que cambiar la ley para conseguir un determinado efecto político, se cambia como si el Código Penal fuese una norma administrativa de menor rango que uno, mediante la publicación y mediante la redacción de una circular, la modifica como modificaría el sentido de una determinada calle, como si esto por otra parte fuera poco, ¿no? El Código Penal y en general el derecho penal es sistemático. Es muy difícil cambiar una pieza sin que todas las demás no se tengan que cambiar también. Es necesario cambiarlo todo y por eso hay que tener una visión en conjunto del sistema. Cuando uno cambia una piecita pensando que lo demás se va a mantener igual, se equivoca, que es lo que ha ocurrido. Esto significa que no hace falta conocer en profundidad un determinado delito o la estructura de un determinado tipo. Naturalmente que es necesario, pero hay que tener una visión de conjunto. Desde el Ministerio de Igualdad esto lo han soslayado. Ha quedado muy claro el argumento. Sepan ustedes que todos estos que han sido beneficiados con reducción de sentencia o que han sido excarcelados gracias a las gateras que deja esta ley, eso ya es irreversible.
Por mucho que cojan la ley, la desguacen, la reformen, la retoquen, ya están. Eso es el que están en la calle y ya no vuelven para adentro. Eso es el gran asunto que está detrás de todo esto. Hoy ha habido innumerables declaraciones del mundo político. Si las asociaciones, 3 de 4 de las asociaciones judiciales pedían la dimisión de la ministra, pues ya se imaginarán que en el mundo político todo lo que está extramuros de las malas compañías, que decía Page, pues están en la misma historia. Vamos a verlo. Los ataques de la ministra Montero a la justicia no cesan. Quiero reconocer a las mujeres feministas que desde muy diversos ámbitos, particularmente hoy desde el sistema judicial, han abierto camino enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales que se resisten a los avances en igualdad. Y se queda sola dentro de su propio gobierno de coalición. Confiar también en la acción de la justicia, de la Fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina. Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas. PP y Vox insisten en pedir el cese de la titular de Igualdad. Pedro Sánchez tiene que cesar a la ministra de Igualdad. Acabamos de registrar hace unos minutos la reprobación y destitución de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Y el debate ha llegado incluso a la Asamblea de Madrid. Su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar nota. Las reacciones por parte de Ciudadanos se han hecho esperar. Dice la vicealcaldesa Villacís que apoyaron el texto porque sus votos eran un mal menor. Ya que va a salir una mala ley, va a ser mejor con nuestras enmiendas que sin ellas. En presencia de miembros del Consejo, del ministro Marlaska y del fiscal general del Estado, Montero ha evitado asumir cualquier error en la aplicación de su norma. Y el jefe del Ministerio Público ha insistido en la legalidad de revisar las condenas conforme a la nueva legislación. Quiero poner de manifiesto que, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee. Condenas como la de La Manada, cuya defensa ya ha anunciado que pedirá la rebaja de algunos de los condenados. Está planteando la posibilidad de presentar los correspondientes recursos de revisión. Pero la efectividad de la ley estrella de Montero ha llevado también a que el abogado del profesor, condenado por abusos posteriormente excarcelado, asegure ahora que la mejor defensa de su cliente ha sido la propia ministra. Y a pesar de las críticas y los reproches por parte de asociaciones de jueces y fiscales, Irene Montero sigue sin rectificar. Es que Ciudadanos votó a favor de esta ley. Sí, por eso el mutismo ahora de la señora Arrimada, se le parecía fantástica esta ley, la votó. Y ahora hemos visto que es un bodrio, que es un verdadero bodrio que ha creado ya 17 problemas legales a la sociedad española, rebajando penas o excarcelando a autores condenados por delitos de carácter sexual. Pero vamos a ver, si la ley dice que un menor con 16 años, si da su consentimiento, puede tener relaciones con quien sea, pues oye, hay uno que ha salido de la cárcel, no ha salido de la cárcel, miento. Le han caído 3 de los elementos de su condena, que eran menores de 16 a la mayoría de edad, porque les pagó. Y como les pagó, dice que hubo consentimiento, entonces decaen esos 3 casos y se queda solo en la cárcel por una de esas agresiones sexuales porque resulta que tenía menos de 16 años. Bueno, pues eso es una de las tonterías que hizo esa ley y que seguramente tendremos que pagar todos porque esto ya no tiene remedio. Lo que ocurre es que, Xavi, detrás de esto hay una serie de consignas que ha transmitido Irene Montero y que de alguna forma se dejan pasar y yo creo que hay que contestarlas, ¿no? Una es el ataque a las instituciones, en este caso a la judicatura, y creo que hay que salir en defensa y fíjate que siendo abogados anda que no hay casos en los cuales uno discrepa del sentido de una resolución. Ahora bien, la institución hay que defenderla, porque es de las pocas instituciones que todavía no han logrado dinamitar. Si es que este elemento del discurso de Podemos es central. Termino. Y fíjate en otra consigna, que es la idea de que al final esto es un problema de interpretación. No es un problema de interpretación, es un problema del tenor literal de la ley. Es un problema técnico, no es un error en la aplicación, que lo que dice la ministra, sino que es un error en el texto de la ley. Mira, el primero que tenía que haber salido en defensa de la independencia del Poder Judicial es el presidente del Gobierno de DSU, del Consejo de Ministros. Porque además en el Consejo de Ministros ha tenido y tiene 3 jueces.
Sí, 3 jueces. 3 jueces de los que cuales, saben de esto y que saben de este tema. Hay 2 que guardan silencio. ¿Guardan silencio? Guardan silencio. Bueno, pues no como se ha escudado en la declaración que ha hecho. O podría haber dicho, vamos a estudiarlo, vamos a buscar una solución, pues este tema hay que verlo en su profundidad por la importancia que tiene. No, ha trasladado el tema hábilmente al Supremo, al que para otra cosa ha cuestionado, porque con la sentencia del proceso, ya veremos dónde la deja, lo desprecia. Y ahora quiere que le resuelva el Supremo un tema en casación de unificación de doctrina. Pero si no eso no lo va a hacer de oficio el Supremo. El Supremo tendrá que pronunciarse sobre alguna cuestión que tenga delante de la mesa, donde haya una contradicción de dos interpretaciones de la ley y pueda unificar doctrina. El Supremo, aunque lo diga Sánchez, no se va a reunir mañana en urgencia para hacer una unificación de doctrina. La Fiscalía puede que haga una circular de criterios interpretativos, pero como un papel de la Fiscalía. Pero desde luego el Supremo solamente responde a una justicia arrogada cuando tiene que pronunciarse sobre los asuntos. Pues el Supremo parece que se está arrodillando y ha prometido que en un mes va a tener tendrá alguna cuestión planteada que afecte a esta ley. Tal vez. Lo que no puede ser el Supremo es que la justicia arrogada no puede de oficio decir esta ley se interpreta en la función. Él tiene que pronunciarse sobre los requerimientos y los planteamientos que tenga en asuntos que tiene que resolver. Por cierto, todavía resuenan los ecos de la declaración furibunda de la ministra de Justicia. Usted la conoce, ¿no? No digo a la ministra, que es posible que también, pero ¿qué ha dicho esta señora? Xavi, nada, ¿no? Me estás haciendo una pregunta de esas. Me estás haciendo una pregunta de esas que en el juicio la gente cuando la han pillado así en una pregunta que es difícil de contestar, no ha dicho nada. Pero al margen de la cuestión de las declaraciones, yo quería hablar de lo que han dicho los jueces. Porque es verdad, la ministra de Justicia no ha dicho una palabra, el presidente del Gobierno, tienes toda la razón, tampoco ha dicho una palabra. No, lo ha remitido al Supremo. Pero han hablado las asociaciones de jueces. Sí. Y en particular, Consejo General del Poder Judicial. A esto voy. Es decir, desde las instancias, tanto las institucionales, Consejo, como profesionales, si se quiere, las asociaciones, todas han salido en defensa de la independencia judicial. Una unanimidad que no se daba nunca. Que no se da nunca. Es verdad que podría haberla más. Por ejemplo, la Fiscalía podría haber sido más contundente en su toma de posición. Podría haber habido, yo creo que debe haber un pronunciamiento también por parte de las corporaciones de los colegios de abogados, el Consejo General de la Abogacía, etcétera. Creo que hay que salir en defensa de la institución de la justicia. Ahora bien, ayer en la entrega de los premios Confilegal, en la 5ª edición de la entrega de los premios Confilegal, hemos hablado de ello. Uno de los premiados tuvo unas palabras de una enorme lucidez en defensa de los compañeros que están sufriendo presiones y que están sufriendo ataques terribles. Hago hincapié en esto porque normalmente el juez está en una posición en la que le es muy difícil defenderse cuando el ataque viene de las instancias políticas, porque un juez no va a salir dando una rueda de prensa. Un juez no va a salir escribiendo una carta al director de un periódico o haciendo un vídeo distribuido en redes sociales. De ahí la importancia de salir en defensa de aquellos que ahora mismo no pueden hablar, que se encuentran con que los están acusando de hacer una interpretación machista de las leyes, de no tener formación en género. Por cierto, la imposición de los cursos en materia de género es de lo más inquietante. Porque al final se le está diciendo al juez, mire, como usted no está aplicando la ley como nosotros queremos, le vamos a dar aquí una formación para que entienda usted las consignas y para que se entere usted de cómo hay que interpretar las cosas. Con perspectiva de género. Sí, claro, este es el pretexto, pero el pretexto es la perspectiva, porque al final no se quiere una perspectiva, al final se quiere la orientación del fallo judicial en un determinado sentido, claro. Por esto, al margen del tema estrictamente político de partidos, creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad civil en España para que reaccionen. Quizá los ciudadanos piensan que esto no les afecta, porque a fin de cuentas uno puede decir, bueno, pero esto afecta a los delincuentes. No, afecta a los condenados y a las potenciales víctimas. Sin duda. Claro. A ellos especialmente, a ellas especialmente. Como este equipo a las pasadas y a las de Podemos no quiera futuras. Quiere propaganda y ruido, pues ella quiere vender el asunto como una persecución de los fachas con toga y de los machistas, porque yo soy feminista y yo tengo la igualdad y yo revoluciono el mundo y ahora van contra mí por esto, porque yo de la nada, mire usted dónde estoy, soy ministra y van por mí porque yo soy ministra y me están atacando y están interpretando para fastidiarme. Y no tienen formación y no están preparados. O sea, es una cosa absolutamente un disparate de una gravedad tremenda. El fondo es que Podemos cree en otro tipo de justicia, en otro tipo de democracia y no cree en la división de poderes. Obviamente. Y eso es lo que está debajo. Ahora, fijaos lo bronco del debate, Xavier,
que están tratando a los jueces como tratan habitualmente a los periodistas y a los medios. Nosotros, yo me veo muy reflejado como desde tiempos, iba a decir, desde los 80, pero incluso podríamos remontarnos antes, cómo tratan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo recuerdo algunas de las cosas que se dicen, a mí me recuerdan las cosas que se decían desde el entorno Abertzales, del entorno de ETA, a propósito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se decían, no, estos al final son una fuerza represiva, torturadores, y la idea era deslegitimarlos, estigmatizarlos, que cualquier cosa que hicieran fuera sistemáticamente sospechosa. Quitarle el crédito. Bueno, en el nacionalismo catalán igual, Xavier. Ya se han puesto ustedes las botas, pero yo quiero formularles una pregunta. Antes que eso tengo que dar una última hora. Aquellos que decían que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, iba a dejar el gobierno para asumir no sé qué responsabilidades en su tierra, en Canarias, pues no eran tantas las responsabilidades. Se trata de aspirar a la alcaldía de Las Palmas. Ahí lo dejo. Y ahora vamos a lo fundamental. ¿Qué hará Sánchez? Porque a Sánchez se le acabará el billete, se le acabará la gasolina en el avión que lo lleva de aquí para allá y algún día volverá y tendrá un problema mayúsculo. Cada día que pasa sin tomar decisiones va a ir creciendo. Este no es un tema menor, esto no se calmará con 24 o 48 horas. ¿Qué va a hacer Sánchez? Hay un elemento que hay que tener en cuenta, un elemento que jugará ese partido y que no sabemos, yo no sé, honestamente, cuál es el cálculo en el que se halla. Me refiero a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz puede jugar la carta, decir, bueno, oye, te cambiamos, cámbiame a Irene Montero y ponme a Victoria Rosell, ¿vale? Y asunto concluido, ¿no? Bueno, pues eso puede ser una posibilidad. Segunda posibilidad, y probablemente pues más imaginable. Sánchez no quiere líos con Unidas Podemos a 5 meses de elecciones y mantiene y se come el marrón de Irene Montero y aquí paz y allá gloria. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo te digo lo que tendría que hacer si fuera presidente del gobierno. Primero, la defensa de la independencia judicial. Y segundo, cesar inmediatamente a la que ha provocado este desaguisado, porque la noticia va a estar cada día con noticias de rebaja de penas, porque va a haber resoluciones judiciales, cada día va a haber resoluciones judiciales, y esta publicidad, los abogados penalistas que tengan, van a instar y acelerar que revisen la pena del que tengan condenado, porque tienen posibilidad de hacerlo. Y luego entrarán en la revisión digamos, de carácter general, sin que la pida nadie, porque es su obligación. Pero bueno, van a estar con noticias permanentes. Entonces, esto es un tema que no va a acabar. ¿Qué va a ser él? Pues de momento decir que el Tribunal Supremo, que a ver si ya da solución y echarle la culpa al Supremo. Esa es la otra que va a ser. Si él no toma medidas políticas, que es la que tiene que tomar, y asume con autocrítica de que ha habido una ley muy mal hecha y además no ha habido supervisión por los competentes y el Consejo de Ministros se ha tragado una bola que le ha llevado al Congreso para que se apruebe con estas imperfecciones, pues tendrá que asumir su responsabilidad. Claro. Pero si es que hasta Jueces para la Democracia, cuyo portavoz más reciente fue Victoria Rosell, ha dicho que la ministra tiene que dar explicaciones. No se ha atrevido a pedir la dimisión, obviamente, pero quiere explicaciones. Lo que pasa, Xavier, es que yo creo que Pedro, fíjate, qué terrible es esto, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez va a aguantar, va a apretar los dientes, va a decir que la Fiscalía está trabajando en una interpretación y en una instrucción de obligado cumplimiento para que los fiscales tomen una determinada posición forzando el precepto. Aquí abriríamos el problema de la falta de independencia del Ministerio Fiscal, un tema muy importante del que en España no se habla mucho y que es parte del deterioro institucional que estamos sufriendo en nuestra democracia. Y creo que a medida que se vaya produciendo este goteo, este fuego graneado de puestas en libertad, terminará diciendo: el tema está amortizado, el Ministerio Fiscal está trabajando en esto, dejamos trabajar a las instancias jurídicas, hablemos de otra cosa. Y desgraciadamente me temo que con la política de triangulación que están siguiendo, de distracción de la opinión pública, irán tratando de crear noticias que pueda distraer. Por eso es importante no abandonar el tema, no solo de cada caso de excarcelaciones que se produzca, o de reducciones, sino de los ataques que se están produciendo institucionalmente. Sí, pero esto depende de lo que quiera la voluntad de Sánchez. E insisto, a ver qué es lo que quiere Yolanda Díaz, que a lo mejor hasta le viene bien. Cuidado con esto. Todavía me acuerdo de aquel José Luis Ábalos que decía: pero hombre,
¿cómo me cesa Pedro Sánchez si me estaba llamando para discutir currículums cuando tenía que rellenar otras carteras ministeriales en su ejecutivo? Quiero decir con esto que Sánchez da unas puñaladas, pero de órdago. Atentos, que cuando vuelva de Seúl... Pero que ver, el PSOE asumió la ley, ¿eh? Hay declaraciones de Calvo diciendo que la ley era suya, que la asumían todos, que era necesaria, o sea, que era del gobierno, y que la ley la asumían. Es una cosa aislada, aunque el protagonista ha sido igualdad, pero ahí todo el feminismo también del PSOE estuvo muy comprometido en el texto final. Yo creo que habían hecho unas enmiendas que mejoraban mucho el texto, dijo que habían mejorado mucho el texto, decía, que recuerdo yo, Carmen Calvo que hizo unas declaraciones muy a favor de que el texto ya estaba prácticamente visto, porque ellos habían intervenido, había hecho una enmienda mejorando. Fíjate, el escándalo ha sido tan... No te estamos dejando moderar, Xavi. Ahora, el escándalo... Tú antes has tenido la ironía de las declaraciones de la ministra y ahora te estamos torpedeando y no te dejamos moderar. No, pero fijaos que el escándalo ha sido tan grande que ya nos hemos olvidado de la sedición. No, y casi nos pilla el toro, Xavier, y no hablamos de la malversación. Todos no, todos no. Algunos sí, pero todos no. Vamos a ver, ¿cuál es el plan de Esquerra Republicana? Fíjense hasta dónde se malicia en la traición, porque es que las malas compañías son malas compañías, pero hay que reconocer en su favor que no engañan nunca y que a picardía tampoco van cojos. ¿Qué quiere Esquerra? El mismo día, en la misma sesión en la que den su apoyo a los presupuestos generales del Estado, se tiene que votar antes y no después, la sedición. Los separatistas y sus favoritismos no cesan. Esquerra lo pide y el Ejecutivo da. Y ahora quiere alardear de su victoria. El Partido Socialista acepta en la mesa del Congreso que los presupuestos y el delito de sedición se voten en el mismo pleno. Aún así, para Sánchez, estos dos procedimientos no tienen nada que ver y sigue negándolo en público. En la Junta de Portavoces de esta semana estaba en los planes aprobar un borrador en el que se habían incluido los presupuestos y 2 dictámenes de comisiones. Nada más empezar la Junta, el partido de Sánchez pidió modificar el borrador para incluir otro aspecto, eliminar el delito de sedición. Los partidos de la oposición votaron en contra y ante esta respuesta la mesa aprobó convocar otra junta de portavoces extraordinaria este viernes, con un objetivo muy claro, eliminar el delito de sedición de una vez por todas. La votación de este viernes solo requiere mayoría y no unanimidad, por lo que se aprobará sin problema alguno. ¿Y cómo una reforma en el Código Penal lleva tan poco tiempo en este caso? Pues bien, para llevar a cabo una reforma del Código Penal hacen falta 2 herramientas: un proyecto de ley que el Gobierno somete a la aprobación del Parlamento y una proposición de ley, herramienta aprobada por los grupos parlamentarios. En este caso han realizado la reforma como una proposición de ley y no como un proyecto de ley en nombre del Gobierno. ¿Y esto en qué favorece al Ejecutivo? Se evitan todos los trámites burocráticos dentro de un proyecto de ley, informes como el Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial. También una tramitación urgente mucho más rápida, evitando plazos y retrasos. Por su parte, el grupo parlamentario Vox quiere la moción de censura. Lo ven como un fraude de ley. A su vez, Ciudadanos lo apoyaría, apuntando que todos los procesos de la Cámara Baja se retrasarían y ayudaría a los golpistas a presentarse a las elecciones. Por el contrario, si estuviésemos hablando de un proyecto de ley, sería un trámite mucho más largo y no darían el apoyo que el gobierno de Sánchez necesita. Al fin y al cabo, el objetivo es agilizar el proceso. Cuanto más rápido, mejor. Pedro Sánchez quiere el apoyo de los independentistas para así formar gobierno. Y queda pendiente la malversación, que ahí es donde quieren convencernos a todos de que si no hay lucro no hay malversación. Don Ricardo. Es otro de los casos de las leyes ad hoc. Lo vemos con la sedición y ahora tenemos... Cuidado, lo vimos, no es porque vemos lo de las modificaciones legislativas, pero no hay que olvidar el indulto. Es decir, al final, si no funciona ninguna otra cosa, tenemos el indulto, ¿no? Lo que pasa es que a Griñán le ha salido ahí un obstáculo, que es la resolución que ha rechazado suspender la orden de ingreso en prisión. Hoy ha pedido, ha pedido 3 meses. Pero mira, sabes que este es un tema que a mí me gusta tratar. Que ningún condenado en, digamos, la mayor parte de los casos en España podemos considerar de derecho ordinario, ningún delincuente común espere que le van a dar 3 meses para suspender el ingreso en prisión. De ninguna manera. Lo que está pidiendo Griñán es verdaderamente extraordinario, en el sentido de excepcional, y no hay ninguna razón. ¿Qué ocurre? Están esperando si efectivamente se puede modificar el delito de tal manera que no suponga el ingreso en prisión. Le dieron 10 días para el ingreso voluntario, sí, pero que esto permite todo el mundo elegir el lugar donde cumple. Sí.
ya verá usted como en el día 9 ingresa. ¿Tú crees? Si no, hombre, es que si no le va a tocar el centro penal... No, pero déjame, ¿tú no crees, no te llama la atención que haya pedido 3 meses? Sí, claro, pero... Sí, porque, es decir, yo lo que creo es que está intentando ganar tiempo y tiene todavía alguna... Sí. Pero eso no se lo van a conceder. No, yo también creo que no digo que se lo vayan a conceder, espero que no. Yo primero pienso que la exigencia de Esquerra Republicana a Sánchez es por su falta de crédito, porque teme que lo engañe otra vez, ¿eh? Y entonces pues no se fía, ¿eh? Y como no se fía, antes de que yo te dé los votos me tienes que arreglar esto. Así es. Porque me tienes que hacer un traje a medida. Es que yo quiero volver a ser político, ¿sabes? Y me es que tienes que quitar el delito que estoy condenado, inhabilitado, y luego hablaremos del otro. Aunque no lo vamos a unir ahora, pero que luego hablaremos del otro. Que el otro puede ser que también tenga interés personal el propio Partido Socialista, que no ha rechazado el indulto a Griñán y que por este camino puede favorecer la permanencia en prisión en la condena que tiene firme del Tribunal Supremo por el asunto de los ERE, ¿no? Entonces, la exigencia de estos es que es una vergüenza más del sistema y de lo delimitado que está el sistema. Todos estos delitos se hacen a la carta para la permanencia en Moncloa. No es que hay una necesidad de actualizar el Código Penal, ni de ponerlo en las ideas o desarrollos de las leyes europeas más comunes que atacan estos delitos, ¿no? Si el delito de sedición, el delito de rebelión, los delitos de hacer referéndums ilegales, los delitos de atacar a la Constitución, hay que fortalecer las penas, porque hay que disuadir al que pretende hacerlo. Pero estos señores que tienen copado Cataluña con el presupuesto, llevan tiempo, y que tienen a media ciudadanía restándole libertades porque no pueden ejercer la vida política con libertad y tienen que ocupar los medios de comunicación y tienen el presupuesto y tienen la escuela y hacen leyes para que no se aplique el castellano. O sea, este tema cada día va a peor, porque llevas tu razón, hablan muy claro, a nadie van a engañar. Lo están diciendo desde el minuto cero. Y todos estos son pasos para seguir adelante en su justificación. Que es hacer una república plurinacional española. Van a cocinar a fuego lento a Sánchez. Si quiere lo de Griñán, va a tener que ceder más cosas. Más cosas. No solo liberar a los independientes. Al final le van a exigir la organización de un referéndum desde la Moncloa. Y ahí va a llegar a una situación muy difícil. Voy a decir, no por el rechazo de los socialistas, yo me temo que a estas alturas del partido los socialistas ya lo aceptan todo. Sí. Ya lo aceptan todo, sino porque realmente en Cataluña la situación es gravísima. Es decir, se habla menos de lo que quizás se hablaba en 2017, 2018, pero los abusos que se están cometiendo desde el gobierno nacionalista no se han reducido, sino que han aumentado. Es que no está mejor Cataluña. No, claro que no. Es que está dividida y con un poder que lo que tiene es restándole libertades a la gente. No tiene una convivencia normalizada en libertad. Tienen la imposición de una ideología única con los medios de comunicación y con todo el presupuesto puesto a disposición de esa única ideología. Por eso, Manuel, esta semana ha sido muy útil, hemos aprendido muchas cosas juntos. Hemos aprendido que a Sánchez le da igual Lambán, le da igual Vara, le da igual Paje, le da igual la suerte de cualquiera de los candidatos en mayo. Absolutamente lo mismo. Él está forjando una alianza para la próxima legislatura, sí, atrayendo como si fuera un imán a bilduetarras, PNVs, Podemos y Esquerra. Y la única zanahoria que puede colgar delante del palito para que estos se casen con él 4 años más es la República Confederal. En eso está. Y esa es la movida. Y lo que puede, y lo que puede hacer que este hombre, sin ganar las elecciones, vuelva a ser presidente del gobierno. En fin, Dios no lo quiera. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos grandes de la jurisprudencia que hoy nos acompañan, y a ustedes por su atención y su interés. Les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. Gracias. El día en 30 minutos. Bueno, el lío por la chapuza de la ley del solo sí es sí de Irene Montero aumenta. Hemos llegado ya a 17 beneficiados que habían cometido delitos de carácter sexual, beneficiados por la aplicación de esta ley. El Ministerio mantiene la misma posición.
el problema son los jueces y que interpretan mal la ley. No admiten que la ley pueda tener errores. Las asociaciones de jueces hoy han sido unánimes, sean conservadoras o sean progresistas, 3 de ellas están de acuerdo. La ministra debe dimitir y la otra, la más próxima, dice que tiene que dar explicaciones. No se atreve a pedir la dimisión, pero se queda cerca. Mientras tanto, Pedro Sánchez se pone de perfil, se encoge de hombros y dice que es un problema del Supremo, que tiene que unificar la doctrina que interpreten los jueces. Eso no va a ser suficiente, cada vez está más claro, aunque el Supremo ha dicho que en un mes puede tener esa doctrina unificada. No solo se trata de unificar la doctrina, sino que quedan gateras abiertas en la ley y que además esos beneficios penales por la ley Fiasco ya van a ser irreversibles para los que consigan revisión de su condena, reducción o excarcelación. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mal trago el que ha pasado Irene Montero esta mañana. La ministra de Igualdad se ha tenido que ver las caras con los máximos representantes del Poder Judicial solo unas horas después de acusarles de machistas. Montero no ha cambiado ni un ápice ni una coma de su discurso esta mañana. Insiste en la necesidad de formar en igualdad a los jueces y se encomienda a la Fiscalía para atajar las rebajas de las penas. La oposición sigue cargando duramente contra ella. Ayuso le acusa hoy de sacar a la calle a los violadores y Vox pide reprobarla en el Congreso. Los ataques de la ministra Montero a la justicia no cesan. Quiero reconocer a las mujeres feministas que desde muy diversos ámbitos, particularmente hoy desde el sistema judicial, han abierto camino enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales que se resisten a los avances en igualdad. Y se queda sola dentro de su propio gobierno de coalición. Confiar también en la acción de la justicia, de la Fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina. Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas. PP y Vox insisten en pedir el cese de la titular de Igualdad. Pedro Sánchez tiene que cesar a la ministra de Igualdad. Acabamos de registrar hace unos minutos la reprobación y destitución de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Y el debate ha llegado incluso a la Asamblea de Madrid. Su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar nota. Las reacciones por parte de Ciudadanos se han hecho esperar. Dice la vicealcaldesa Villacís que apoyaron el texto porque sus votos eran un mal menor. Ya que va a salir una mala ley, va a ser mejor con nuestras enmiendas que sin ellas. En presencia de miembros del Consejo, del ministro Marlaska y del fiscal general del Estado, Montero ha evitado asumir cualquier error en la aplicación de su norma. Y el jefe del Ministerio Público ha insistido en la legalidad de revisar las condenas conforme a la nueva legislación. Quiero poner de manifiesto que, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee. Condenas como la de La Manada, cuya defensa ya ha anunciado que pedirá la rebaja de algunos de los condenados. Está planteando la posibilidad de presentar los correspondientes recursos de revisión. Pero la efectividad de la ley estrella de Montero ha llevado también a que el abogado del profesor, condenado por abusos posteriormente excarcelado, asegure ahora que la mejor defensa de su cliente ha sido la propia ministra. Y a pesar de las críticas y los reproches por parte de asociaciones de jueces y fiscales, Irene Montero sigue sin rectificar. Y menos categórico que Ayuso ha sido hoy Alberto Núñez Feijóo. El presidente popular le ha pedido a Sánchez que cese a quien tenga que cesar y ha tachado de populista una ley que dice que desprotege a las niñas y a las mujeres. Estamos viviendo en España las dramáticas consecuencias de una decisión populista. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. 3 asociaciones profesionales de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, que además es la mayoritaria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Francisco de Vitoria han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus críticas a los magistrados ante la rebaja de penas a los agresores sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es como se llama de verdad, o en términos legales, la ley del solo sí es sí.
Y muy dura se ha mostrado también la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, la entidad de la que, por cierto, fue portavoz la mismísima Victoria Rosell, la actual delegada contra la violencia de género. Considera desafortunadas, ha dicho, las palabras de Montero contra los jueces y aseguran que su falta de previsión de los efectos de la ley no justifica este ataque a la judicatura. La asociación alerta que con estas acusaciones de Montero lo único que se consigue es que las víctimas pierdan la confianza en el sistema de los jueces. Emiliano García Paje sigue en su separación de la doctrina oficial del gobierno Sánchez. No se atreve a decirlo claramente, pero sí insinúa que Irene Montero tendría que dimitir. Ha hecho algo muy grave, dice el varón socialista manchego, como ya es costumbre en ella, añade, y luego termina por considerar que la ley debe ser rectificada y si alguno insiste en el error, pues entonces alguien, dice alguien, tendrá que asumir responsabilidades. Lo que ha hecho, desde luego, es muy grave. En su caso, como ya hay costumbre, puede que alguien le quite importancia. Yo personalmente lo llevaría muy mal, o en cualquier caso intentaría exigir una rectificación. La humildad es una condición necesaria en la política y cuando se gobierna más. De manera que, si insisten, desde luego, y como consecuencia de eso, alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad. Y entre tanto, los casos de rebajas de condenas aumentan cada día. Ya son más de una decena las sentencias que han sido revisadas y 4 los agresores sexuales excarcelados. Y ya se lo comentábamos antes, el abogado de la manada, el caso que impulsó la ley del solo sí es sí, va a pedir que se rebaje la pena a uno de los condenados antes de este sábado. Continúa el aluvión de rebajas de penas por delitos sexuales, dejando en evidencia la ley del solo sí es sí. En la capital son al menos 3 casos los que se conocen. La audiencia provincial ha puesto en libertad a un profesor de inglés acusado por abusar sexualmente de sus alumnos. Además, otros 2 agresores han visto reducida su condena. Un condenado a 6 años de prisión por violar a una amiga ha visto reducida su condena a 4 años. Y del mismo modo se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años de 8 a 6 años de cárcel. En Coruña, un hombre que quedó por Tinder con una mujer y la violó ha visto reducida su condena a 2 años. De los 6 iniciales, ahora solo tiene que cumplir 4 años de cárcel. Y en Palma, 3 hombres estaban condenados por forzar a una mujer dentro de un vehículo. Uno de ellos estaba condenado a 6 años de prisión, pena que aún se mantiene. Sin embargo, los otros 2 restantes han sido puestos en libertad tras la reforma. En Murcia, un hombre condenado por intento de violación ha visto reducida también su condena de 4 a 3 años de cárcel. Y en Granada, la pena de un hombre por agredir a su mujer se ha reducido a 11 años de prisión frente a los 13 años y medio iniciales. Y atención, porque en Castilla y León se conocen al menos otros 3 casos. La Audiencia Provincial de Segovia ha rebajado de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un condenado por agresión sexual. En Barcelona, una sentencia en la que se aplicó ya la nueva norma condena 3 años y 10 meses a un hombre de 28 años por violar a una mujer de 67 en el domicilio de él. Como ven, un continuo goteo de reducciones y revisiones de condenas que dejan completamente desprotegidas a las víctimas y benefician únicamente al agresor. Y el Tribunal Supremo tiene previsto que en menos de un mes va a haber una doctrina unificada porque tiene pendientes de resolver recursos de casación contra sentencias por agresiones sexuales en las que los defensores ya plantean, oiga, aplíqueme usted, tenga en cuenta usted la nueva ley del solo sí es sí. Eso lo van a acelerar y en un mes tendremos esa doctrina unificada que es la solución que da Sánchez a este problema. Pero a Sánchez no le creen fácilmente, ni siquiera las malas compañías que se asocian con él. Es el caso de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha impuesto a Sánchez que a la hora de votar los presupuestos generales del Estado, antes se vote la derogación del delito de sedición. Los separatistas y sus favoritismos no cesan. Esquerra lo pide y el Ejecutivo da. Y ahora quiere alardear de su victoria. El Partido Socialista acepta en la mesa del Congreso que los presupuestos y el delito de sedición se voten en el mismo pleno. Aún así, para Sánchez, estos 2 procedimientos no tienen nada que ver y sigue negándolo en público. En la Junta de Portavoces de esta semana estaba en los planes aprobar un borrador en el que se habían incluido los presupuestos y 2 dictámenes de comisiones. Nada más empezar la Junta, el partido de Sánchez pidió
modificar el borrador para incluir otro aspecto: eliminar el delito de sedición. Los partidos de la oposición votaron en contra y ante esta respuesta la mesa aprobó convocar otra junta de portavoces extraordinaria este viernes, con un objetivo muy claro: eliminar el delito de sedición de una vez por todas. La votación de este viernes solo requiere mayoría y no unanimidad, por lo que se aprobará sin problema alguno. ¿Y cómo una reforma en el Código Penal lleva tan poco tiempo en este caso? Pues bien, para llevar a cabo una reforma del Código Penal hacen falta dos herramientas: un proyecto de ley que el Gobierno somete a la aprobación del Parlamento y una proposición de ley, herramienta aprobada por los grupos parlamentarios. En este caso han realizado la reforma como una proposición de ley y no como un proyecto de ley en nombre del Gobierno. ¿Y esto en qué favorece al Ejecutivo? Se evitan todos los trámites burocráticos dentro de un proyecto de ley, informes como el Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial. También una tramitación urgente mucho más rápida, evitando plazos y retrasos. Por su parte, el grupo parlamentario Vox quiere la moción de censura. Lo ven como un fraude de ley. A su vez, Ciudadanos lo apoyaría, apuntando que todos los procesos de la Cámara Baja se retrasarían y ayudaría a los golpistas a presentarse a las elecciones. Por el contrario, si estuviésemos hablando de un proyecto de ley, sería un trámite mucho más largo y no darían el apoyo que el gobierno de Sánchez necesita. Al fin y al cabo, el objetivo es agilizar el proceso. Cuanto más rápido, mejor. Pedro Sánchez quiere el apoyo de los independentistas para así formar gobierno. La gravedad de las consecuencias de la ley llamada de solo sí es sí y las acusaciones igualmente graves de fachas con toga para con los magistrados y las magistradas que han aliviado penas por las grietas que deja abiertas la polémica ley de Irene Montero, se demuestra por un hecho insólito. Es que 3 de las asociaciones profesionales de los magistrados en España, conservadoras, progresistas, emiten el mismo veredicto. Debe dimitir. Los representantes de los jueces tienen el pulgar hacia abajo. La que queda es Jueces para la Democracia y esta de momento se conforma con que la ministra dé explicaciones. En la política, los que en público dicen que a la ministra le falta humildad, en privado lo que dicen es que le sobra ignorancia y además eso viene muy repercutido por un exceso de arrogancia. Hasta en Podemos, el podemita y exjuez Juan Pedro Illanes, que es vicepresidente en Baleares, dice que los comentarios de la ministra son temerarios y que debiera vigilar un poco sus expresiones. Cuando Sánchez supere el jet lag de sus viajes por Asia, este es el principal problema con el que se va a enfrentar. Ahí nos movemos entre dos mareas. Por un lado, no parece que sea el mejor momento para romper con Podemos a escasos meses de las elecciones autonómicas y municipales, pero hay que tener en cuenta una posibilidad, que es quizás no romper del todo con Podemos, pero gracias a la figura de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tal vez sustituir a la cajera de Saturn, Irene Montero, por otra u otro ministro de Podemos. ¿Qué les parecería, por ejemplo, Victoria Rosell? Todo esto depende de que lo que le convenga al zar Pedro Antonio José y también a Yolanda Díaz. Recuerden que hay uno muy famoso, José Luis Sábalo, que se quejaba amargamente de que el presidente le estaba llamando el fin de semana para ver y comentar algunos nombres que pudieran ser ministros en la última remodelación del Consejo. Y lo que no sabía el bueno de Ábalos es que él iba a ser uno de los cesados. Bueno, y la entrada en prisión de Griñán es otro de los asuntos que preocupan ahora más entre las filas socialistas. El expresidente andaluz quiere prorrogar ahora 3 meses su ingreso en prisión e incluso pide a la Audiencia de Sevilla que urja al Gobierno a tramitar el indulto lo antes posible. El abogado de Griñán quiere alargar a toda costa ese plazo de 10 días impuesto por la justicia para entrar en prisión. Critica que la alarma social de la que habla el tribunal es populista, provocada e interesada y avisa que si el socialista es encarcelado y luego se le concede el indulto, la decisión sería fallida e improcedente, ha dicho. Y la política en Madrid sigue centrada en las reacciones de los sanitarios controlados, eso sí, por la izquierda política de la comunidad autónoma. Hoy ha habido de nuevo una bronca, un enfrentamiento severo en la Asamblea de Madrid a cuenta de la sanidad entre la izquierda e Isabel Díaz Ayuso.
Nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid por la situación de la atención primaria y las urgencias extrahospitalarias. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dado respuesta a las protestas del pasado domingo tras la manifestación en defensa de la sanidad pública. Manifestaciones sí, claro que sí, boicots no, eso es lo que no se tolera. Y sanitarios sí, insultos de asesina no les voy a pasar ni una, señorías. Pero Mónica García, la portavoz de Más Madrid, ha pedido a la presidenta que abandone la soberbia y cese a su consejero Enrique Ruiz Escudero. Y por favor, deje de mentir, porque si usted no dimite a su consejero por la chapuza sanitaria al final la va a hacer dimitir a usted. Sin embargo, Ayuso se ha desmarcado de esta polémica y ha asegurado que es Irene Montero quien debería dimitir por sacar a los violadores de la cárcel con la ley del solo sí es sí. Su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar nota. Y en la misma línea que Más Madrid se ha manifestado Alejandra Jacinto. Madrid no tiene mar, pero tiene mareas y usted cambia radicalmente su política o esa marea se la va a llevar por delante el próximo 28 de mayo. Y mientras todos los partidos de izquierda acercan a la presidenta, Vox también se apunta al desgaste de Isabel Díaz Ayuso. Su líder en Madrid, Rocío Monasterio, le exigía dejar sin un duro a los sindicatos que luego incendian las calles. Señora Ayuso, sea valiente. Deje a los sindicatos sin un duro. Deje a las asociaciones de la izquierda sin un duro y que se pongan a trabajar. Pero Ayuso, que sigue muy molesta con Vox por dejarla sola en esta crisis sanitaria, ha advertido a Monasterio en no equivocar los cañones. Abrimos página económica con la deuda pública de España que alcanza sus niveles récords. Billón y medio de euros lo que el Estado ha requerido a lo largo de los años y especialmente en el último año, donde de momento llevamos 72.000 millones más de deuda pública. La deuda pública en nuestro país supone el 116% del Producto Interior Bruto. Esto es de lo que somos capaces de producir en bienes y servicios durante un año. La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en septiembre hasta el máximo histórico de 1,5 billones de euros, lo que supone un aumento en términos relativos del 0,8% respecto al mes anterior, y la ratio sobre el PIB se situó en el 116%. Según los datos publicados este jueves por el Banco de España. En tasa interanual se incrementó un 5% respecto al mismo mes del año pasado, con 71.715 millones más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. Aunque la ratio de deuda pública sobre el PIB ha ido descendiendo en los últimos meses y se sitúa ahora en el 116%, aún supera ligeramente el objetivo del Gobierno para todo el año, que era el 115,2%, de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril. El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los 4 ejercicios hasta que la ratio deuda-PIB se sitúe en el 100,9,7% en el año 2025. Aumentan las críticas de los ganaderos al Gobierno por las nuevas condiciones para acceder a las ayudas de la PAC. Los pastores deberán registrar ahora cada entrada y salida de sus animales de los pastos y se prohibirá el pastoreo para evitar incendios. El sanchismo ataca de nuevo al campo con una nueva propuesta apodada El Diario de la Vaca. Los ganaderos se verán obligados a registrar en un cuaderno digital la fecha de entrada y salida de los animales en las diferentes parcelas en las que pasten para vigilar la explotación de los suelos. Y por supuesto, serán ellos mismos quienes asuman los costes de este nuevo invento socialista, donde tendrán que incorporar dispositivos de vigilancia para conocer todos los movimientos que hacen los animales. Y no es la única medida que el gobierno de Pedro Sánchez impone al sector de la ganadería. También quieren prohibir el control de los montes a través de las ovejas bombero, otro disparate que los pastores no entienden. Los ganaderos siempre han usado a estos animales para evitar que los matorrales crezcan de forma desmedida, algo que provocaría la acumulación de masa forestal, que es el principal problema para los incendios. Esta es la última problemática a la que tienen que enfrentarse el campo, que desde hace meses viene denunciando cómo los costes de producción aumentan en detrimento de sus beneficios. Unas reformas que obstaculizan el trabajo de los ganaderos, siendo cada vez más complicada la supervivencia del sector.
Ya son 10 meses de conflicto en Ucrania y la guerra no conoce tregua. Rusia continúa atacando tras ser expulsada de Jersón y hoy ha bombardeado Odessa, una región libre de ataques desde hace semanas, y la ciudad de Dnipro. Todas estas localidades sufren cortes de electricidad mientras la nieve y el frío asolan ya el país. Ucrania, por su parte, prosigue la reconquista con ataques en la Crimea ocupada por los rusos. Llega el frío a Ucrania, dejando las primeras nevadas del otoño. Y lo hace con 2 nuevos ataques por parte de los 2 países. Rusia ha lanzado una nueva oleada de ofensivas. Las sirenas antiaéreas han sonado durante toda la mañana de hoy. Destaca la de la ciudad de Dnipro, donde un misil ha alcanzado una carretera. Ucrania, por su parte, ha bombardeado Crimea. Un dron fue derribado cerca de la ciudad de Feodosia, la región anexionada por Rusia en el año 2014. Los fragmentos del dron cayeron cerca de la subestación eléctrica de Kafa, pero el suministro eléctrico no se vio afectado. Respecto al misil que cayó el pasado martes en Polonia, Ucrania ha pedido participar en la investigación con el fin de averiguar de dónde procedía el misil, tras las afirmaciones por parte de la OTAN de que el misil era ucraniano. La posición ucraniana es muy transparente. Queremos establecer todos los detalles, todos los hechos. Por eso necesitamos que nuestros expertos se sumen a los trabajos de la investigación internacional y que accedan a todos los datos de que disponen nuestros socios y al lugar de la explosión. Ucrania ha anunciado que el acuerdo alcanzado con Rusia el pasado mes de julio para la exportación del grano se prolonga 4 meses más. Así, los productos agrícolas se transportarán de manera segura por el Mar Negro. Desde la entrada en vigor del acuerdo se han exportado más de 11 toneladas de productos a 38 países. A día de hoy parece que esta es la única negociación a la que han llegado a un acuerdo Rusia y Ucrania. El primer paso para resolver un problema, sobre todo si es económico, es reconocer que tienes ese problema. No le han sobrado adjetivos al ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, que ha dado un giro completo y copernicano a la actuación del gobierno para con los impuestos de los británicos. El plan es poner o quitar, mejor dicho, del problema de la inflación 50.000 millones de libras y, ha reconocido que el Reino Unido ha entrado en un periodo de recesión más que evidente que se va a prolongar durante el año 2023, casi todo él, y que además, dice el ministro Hunt, que hay que subir todos los impuestos. Quizás por ello es por lo que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hoy hiciera una alusión a ver si nos va a terminar pasando lo mismo que al Reino Unido. Bueno, y del Reino Unido nos vamos a Estados Unidos. Allí 8 días han tenido que esperar los republicanos para asegurarse la mayoría en la Cámara de Representantes. Su victoria ha sido mucho más escueta de lo que el partido esperaba, con una ventaja de solo 7 escaños respecto a los demócratas. La pérdida de la Cámara podría costarle a Biden varios disgustos. Por ejemplo, las amenazas de los demócratas de llevar a cabo impeachment a varios de los funcionarios de su administración o, por ejemplo, también cerrar el grifo de las ayudas a Ucrania que tanto se han dado en los últimos meses. El cambio de signo de la Cámara ya ha tenido hoy sus primeras consecuencias. Nancy Pelosi ha anunciado que abandona el liderazgo de los demócratas en la Cámara. Su renuncia será efectiva el próximo mes de enero, momento en el que se hará efectivo también ese cambio de mayorías en la Cámara Baja de Estados Unidos. Lejos de ir a menos, las protestas en Irán continúan, incluso su virulencia aumenta. El país islámico ha vivido una nueva noche trágica con las movilizaciones a lo largo del país, ya saben, por el asesinato, la muerte de Mahsa Amini, aquella joven hace 3 meses. La cuestión es que ha habido 2 tiroteos contra los manifestantes y todo esto ha dejado la friolera de 12 muertes. Y cambios en el Ejecutivo. Carolina Darias anunciará este sábado su candidatura a la alcaldía de Las Palmas y queda por saber si se mantendrá en el cargo, como lo hizo en su día Salvador Illa, hasta las próximas elecciones autonómicas, o ese cambio, esa crisis de gobierno se hará en los sucesivos semanas o meses. Bueno, y vamos con planes navideños, porque la Navidad ya saben que está a la vuelta de la esquina y las ciudades ya arrancan con esa programación cultural para esta época del año. Desde este lunes 14 de noviembre el Jardín Botánico de Madrid acoge la iniciativa Naturaleza Encendida. Se trata de una forma diferente de disfrutar de la naturaleza y de las luces de Navidad, en este caso LED, ojo, en una edición dedicada a los hongos, a las setas. La experiencia podrá disfrutarse hasta el próximo 15 de enero. Ya saben, no se lo pierdan y vayan cogiendo las entradas para esta y todas las experiencias que tenemos en la capital.
Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche y sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Y no se pierdan ahora El Gato al Agua con 2 entrevistas muy especiales. Estará Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Nosotros volvemos mañana con toda la información a las 8:30. Hasta mañana.